miércoles 28 de abril, Día Internacional de la Salud y de la Seguridad en el trabajo. Saludamos ya al responsable en materia de salud y de seguridad del Sindicato Comisiones Obreras, Antonio Guerrero. Muy buenas. Buenos días. ¿Qué reivindicamos un día como hoy? La salud y la seguridad de los trabajadores. ¿Y cuál es la salud y la seguridad de los trabajadores? Precaria. Valga la redundancia. Sobre todo, un poco enmascarada. Nosotros, el mundo laboral representa una gran parte de nuestra vida, una gran parte. Sería ingenuo pensar que la cantidad de enfermedades y patologías que vamos adquiriendo a lo largo de la vida estén desvinculadas de nuestra actividad. Sin embargo, la mayoría de las patologías y enfermedades y accidentes quedan enmascarados como enfermedad común. Y eso no es una eficacia. Nuestra norma, el número de referencia, que es la de prevención de riesgos laborales, tiene ya para 26 años en noviembre, siendo mayor de edad es muy inmadura. No la tenemos completamente interiorizada. Y una cosa que no se interioriza, con ella no se piensa y con ella no se actúa. Simplemente intentamos complementar burocráticamente aquellos aspectos formales para que la empresa no sea castigada, no sea denunciada. Aquí en Ceuta, porque cada año en esta fecha los sindicatos pues hacen balance. Aquí en Ceuta tenemos datos de accidentes laborales, Los datos a nivel, comparados con el nivel de accidentalidad que hay a nivel, en el territorio español, son prácticamente residuales, pero es que desde la prevención de riesgos laborales, una muerte es un fracaso. O sea, no podemos desensibilizar en que la importancia del daño sea cuantitativa, la importancia del daño es cualitativa. De hecho, ahora está surgiendo un aspecto bastante perverso en la forma de comunicar los fallecimientos por COVID. Solo han muerto ya 70 personas, solo. Eso es terrible. Hace unos años en carretera, en accidentes de tráfico, morían 3 personas y parecía un escándalo. En una acción militar en el extranjero nos matan 2 militares y es un escándalo nacional. Y sin embargo, ahora nos desensibilizamos. Esa falta de compromiso con la vida es la que está existiendo en la prevención de riesgos laborales con respecto a las empresas, sobre todo porque no se entiende como salud pública y eso es lo que debería de ser. Debería de ser salud pública. Nosotros no podemos dejar esto en manos de las empresas privadas, como los servicios de prevención ajenos. Una condición sine qua non de una empresa privada que es el beneficio. En el momento que tú aportas la variable beneficio para tratar la seguridad y salud, empiezas a optimizar recursos y a optimizar los procedimientos. ¿Eso en qué cabe? ¿Eso dónde va? Eso va a ganar dinero, punto. Pero no tenemos datos de cuántos accidentes laborales ha habido en Ceuta aquí este año. Por ejemplo, el año pasado tuvimos 2 muertes. Eso es mucho, eso es muchísimo. Pero es que de la cantidad de accidentes en jornada, de la cantidad de accidentes sin baja, no tiene nada que ver, sería la punta del iceberg de aquellas patologías que quedan identificadas como enfermedad común y que verdaderamente su origen lo tiene dentro de la actividad laboral. Y que además la precariedad hace que los trabajadores se cuiden muy mucho de asociarlos a su puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que eso le puede costar desavenencia y alguna situación de crisis dentro de su precariedad del contrato. ¿Y accidentes, otros accidentes que no hayan resultado mortales, pero que sí que se hayan considerado accidentes laborales? ¿Datos en ese aspecto no tenemos? Vamos a ver, nosotros vimos, me voy a lo que todo el mundo conoce. Yo paseaba por la Marina el año pasado y nos encontramos un señor atrapado debajo de un camión, que lo estaban descarcelando los bomberos. Es un señor que estaba trabajando, se había levantado por la mañana a cumplir con su tarea. Algo ocurrió,
seguramente una concatenación de datos, de circunstancias. Nada ocurre por una sola circunstancia, pero lo que está clarísimo es que esa persona no tenía un recurso preventivo, no tenía la formación suficiente para haber evitado encontrarse debajo del camión. A mí que me digas que son 3, 10, 20, me da exactamente igual. Yo miro las curvas, los movimientos estadísticos, y resulta que en España desde los años 80, si ves la cadencia que tienen las curvas estadísticas, siempre se mueven con la empleabilidad. Sube el paro, baja la accidentabilidad. Sube la actividad, sube la accidentabilidad. Significa que la prevención de riesgos laborales no está interfiriendo en nada en el porcentaje de daño que crea la actividad laboral. Nada. Lo suyo sería que aunque aumentase el empleo, aunque tuviésemos pleno empleo, la accidentalidad bajara. Entonces se empezaría a preocuparme o a fijarme más en los datos. El resto, el año pasado, ves las estadísticas, el año pasado caen los accidentes en itinerario, o sea, los de transporte al trabajo, claro. Porque ha habido confinamiento. Ha habido confinamiento y ha habido muchos ERTES. Entonces, todo este movimiento de datos, a mí no me gusta aportarlos porque se queda todo en un dato anecdótico que dentro de media hora nadie se acuerda. Sí, pero bueno, pueden ayudar también a ver un poco, a tomar la temperatura de cómo está, pues en este caso Ceuta, en esa materia de seguridad y de seguridad en el trabajo, y también los sectores en los que los trabajadores pueden estar más desprotegidos. Por ejemplo, la prevención de riesgos laborales tiene una estructura, en principio, dos grandes grupos diferenciados técnicos, que es la vigilancia de la salud y la parte técnica. Sin embargo, la parte técnica, que además tiene una diferenciación de disciplinas, seguridad, ergonomía y psicosociología e higiene. Bien, siempre se ha hecho mucho hincapié sobre la seguridad, porque es lo más material, porque es lo más conocido, porque es lo más patente a la hora de observarlo. Pero sin embargo, en esta España donde la administración ha crecido tanto y donde las empresas no están haciendo una organización sana, están apareciendo muchísimos accidentes laborales que la mayoría no llegan a tomar esta calificación, sino que quedan completamente soterrados como enfermedad común, que son dentro del campo de lo psicosocial. El estrés, el quemado, el burnout, los acosos que cada vez son más finos en la administración, eso es el incremento mayor de accidentabilidad. Pero ¿qué ocurre? Que no se le está dando el tratamiento que necesita. Porque ¿qué hace la administración, por ejemplo, o otro tipo de empresas? Que es que no desarrollan óptimamente sus servicios de prevención. Intentan no dotarlos y no hacerlos excesivamente competentes para que ese tipo de accidentes no sean detectados mediante las evaluaciones de riesgo y no haya que afrontarlos y no tenga un déficit que repercute sobre el empresario. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen en esta materia en cuanto a salud y trabajo, a salud laboral, los trabajadores en Ceuta? ¿Cuáles, a su juicio, son los principales problemas? Pues fundamentalmente la falta de formación y de preparación, pero no solamente de los trabajadores, sino de los propios gerentes, directores. Sí, pero ¿esto cómo afecta al trabajador? ¿Cómo lo sufre? ¿De qué manera lo sufre? En el mejor de los casos, con conflicto de roles, con sobreesfuerzos, con cosas que se podían minimizar perfectamente simplemente desde el diseño. Vamos a ver, hay una prevención y una protección, y la gente en general no conocemos la diferenciación. Prevenir no es esperar al daño. ¿Y cuál es el daño? Los daños más habituales o más comunes que están detectando en los trabajadores por esa falta de formación, por esa falta de cumplimiento en cuanto a las leyes de prevención, ¿cuáles son los daños que mayormente perciben aquí en Ceuta? Pues desde el punto de vista de la seguridad siempre es patente, porque además es el no saber trabajar correctamente, el no saber utilizar los instrumentos relacionados con o la demanda de tu tarea de forma óptima,
y la aparición de daños dorsolumbares, o sea, de músculos esqueléticos, que además tiene un paralelismo con la evolución biológica de nuestro organismo. O sea, nosotros con los años vamos perdiendo aptitudes físicas y sin embargo las demandas de las tareas no decaen. Significa que si no sabemos armonizar esas dos exigencias, tanto la tarea para poder mantener tu vida familiar o individual, con la edad, eso va abocado completamente y directamente a una patología. Pero eso es desde el punto de vista de seguridad, donde hay mucha farándula y mucho, como te comentaba antes, postureo, ¿no? Todo el mundo se pone el casco, todo el mundo tiene un extintor, pero ¿sabes manejar el extintor? ¿Sabes para qué va el casco? ¿Sabes cómo tiene que ponerse el casco? Pues la mayoría de las veces no, porque la formación se convierte en algo completamente burocrático y completamente como algo que no se le da importancia. Desde el punto de vista de la seguridad, pero te comentaba antes que la mayor parte de los accidentes, que son los que más daño a la salud nos están haciendo, son los del ámbito psicosocial. Salud mental. Sí, pero que la salud mental no se puede desligar de la salud física. Es un constructo, lo separamos para explicarlo, pero es un constructo. O sea, si tú tienes un malestar, si tú tienes un problema en casa, tú puedes tener dolor de estómago, puedes tener dolor de cabeza, incluso podrás tener actitud disruptiva a la hora de todo lo que es cognitivo. Si tú tienes una convivencia insana dentro del trabajo, porque hay muchísimas organizaciones insanas, donde no hay un reconocimiento a las personas, donde hay precariedad, donde no hay una fianza de tu proyección laboral, todo ese tipo de cosas se convierte en una incertidumbre, de incertidumbre estrés, y del estrés todo el abanico de somatizaciones que tenemos. Eso es mucho más dañino, porque después deriva en cantidad de enfermedades. Te deja inmunodepresivo, tu sistema inmunitario se queda de alguna forma mermado y a partir de ahí aparecen toda suerte de patologías que siempre las desligamos del trabajo, siempre. ¿A dónde vamos? Al psiquiatra, pero te lo van a entender como enfermedad común. Es que tienes un problema, no. ¿Dónde tienes el problema? ¿Dónde trabajas? ¿Cómo trabajas? ¿Y cómo se puede resolver este problema? Es un problema cultural. Es un problema cultural, además de valores. Primero, no sé si te lo he llegado a comentar antes, yo creo que esto hay que introducirlo dentro de la salud pública. Esto no puede estar en manos de empresas que pretendan utilizar la prevención de riesgos laborales para ganar dinero. Segundo, tiene que haber muchísima formación, y los que manejan esto a nivel de dirección tienen que ser personas expertas, porque las decisiones tienen que salir desde el origen. Tiene que estar, como hemos publicitado, dentro del mundo de las ideas de los empresarios. Cuando yo hago un diseño, un trabajo, una misión de un trabajador, yo tengo que pensar al unísono qué medidas de seguridad y salud tengo que proponerle, exigirle al trabajador para que eso no esté abocado a una enfermedad. ¿Y cómo está la administración local, en la administración central, aquí en Ceuta, este asunto de la seguridad en el trabajo y la salud? La administración local sí que es verdad que invierte, tenemos un servicio de prevención muy competente, no para desarrollarse, y bueno, sus estadísticas son deslumbrantes. Las memorias que presentan al final de cada año son muy eficaces. Sin embargo, en el ámbito de la administración del Estado, todo queda un poco como en postureo. Bien, no hay verdaderamente servicios de prevención propios, contundentes, que estén con el staff, con las decisiones y que manejen un programa que afecte a los trabajadores de forma positiva y que haga un diagnóstico permanente porque esto es dinámico. O sea, la salud es, yo te lo comentaba antes, ¿no? Es un equilibrio que se mueve sobre unas bases muy inestables. Significa que la salud de hoy no es la salud de dentro de 6 meses. Entonces tiene que haber una
una dinámica de evaluación, diagnóstico, y en el momento que se detecta algo, corregir. Y eso tiene que haber una compenetración excelente entre la vigilancia de la salud y los desarrollos técnicos. ¿Y el COVID cómo ha afectado a los protocolos de prevención de salud? ¿Cómo está afectando a la salud y a la seguridad en el trabajo? ¿Cómo se están llevando a cabo o siguiendo aquí estos protocolos de seguridad, protocolos sanitarios a los que nos ha abocado el coronavirus? Yo creo que bien. Lo que pasa es que la COVID lo que nos ha hecho es pensar más en la prevención, pero la prevención ahí se ha focalizado en el problema pandémico. Y yo creo que los resultados son buenos, Otra cosa es este término que se acaba o que está intentando acuñar, que se llama la infopandemia, ¿no? El exceso de información. Llega un momento que si tú le das tanta información a un ciudadano, a un trabajador, llega un momento en que no sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y eso es tan perjudicial como no tener información. Yo creo que ha faltado un poco de canalizar, filtrar, para tener a alguien de referente que sea el de la verdad, el que nos dice la verdad. Eso por lo menos en la ciudad. Pero vamos, en el ámbito de la prevención de la administración local lo tienen completamente salvado, lo tenemos completamente salvado, porque el Servicio de Prevención ha liderado esa emanación de información. Pues señor Guerrero, Antonio Guerrero, responsable de Salud y Seguridad de Comisiones Obreras, muchísimas gracias. Es un placer. Y esperemos que estas situaciones que está planteando vayan a mejor en los próximos 28 de abril. Cuídate. Igualmente. Yo sé que se cuida, yo sé que usted se cuida. Muchísimas gracias, un placer.